En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. No cabe duda que estamos en la gracia de Dios. Si no, muchos ya estuvieran muertos. Siéntese, por favor. Todo el que era sorprendido en acto de adulterio era reo de muerte. Probablemente, si reconocía, se humillaba, pedía perdón, se salvaba. Pero conociendo la naturaleza del ser humano, que cuando peca tiende a negarlo o a ocultarlo, estoy seguro que muchos murieron por ello. Y si esta ley estuviera vigente al día de hoy, aún así creo, conociendo la naturaleza del corazón humano que es pecaminoso, aún conociendo la severidad de esta ley, muchos aún así iban a pecar de adulterio. Y sabiendo de que iban a morir, peor todavía, harían todo lo posible por ocultarlo, negarlo, justificarlo. Sin embargo, quizá ante el hombre podemos ocultar tal pecado. Quizá delante del hombre podemos negarlo. Pero sabiendo que hay un Dios que lo sabe todo, que lo mira todo, y que no hay ninguna acción humana de nosotros que se pueda esconder delante de Él, ningún ser humano se burlaría de la justicia de Dios. Y el que no fuera condenado en esta vida, sería condenado eternamente ante el trono, ante el juicio de Dios. Así que la idea es que miremos la contundencia de este pecado, la gravedad de este pecado. Y yo le voy a titular a la reflexión de esta tarde: el adulterio, una violación al pacto de Dios. Eso es lo más grave, que el adulterio es una violación directa al pacto de Dios. Por ello, Él prohibió contundentemente el acto de adulterio. Y como aspecto número uno, hermanos, antiguamente la ley de Dios, desde la antigüedad, prohibió el adulterio. Y Dios estableció una ley firme contra esta acción pecaminosa. Y yo creo que Dios es muy claro en hablar cuando Él dice: si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Pero voy a quedarme en la palabra cometiere. Si un hombre cometiere, porque esta palabra, este verbo cometer, implica la acción voluntaria y consciente de cometer el pecado de adulterio. Nadie comete adulterio porque fue engañado, o porque fue forzado, o porque fue obligado. Los que llegan a cometer este pecado, hermanos, lo hicieron porque voluntariamente y conscientemente quisieron cometer tal acción. Por ello esta palabra cometiere apela a la conciencia, a la voluntad personal de aquel que conscientemente y voluntariamente, hermanos, quiso cometer esta falta. Por ello, este pecado es muy reprobado y condenado por Dios. Y Dios, a través de esta palabra, nos advierte a cada uno de nosotros que evitemos de toda manera esta práctica del adulterio, que nos cuidemos de no caer en esta falta.
¿Por qué? Porque para Dios el acto de adulterio es una violación al pacto matrimonial. Quebranta el principio original puesto, establecido por Dios cuando creó la primera pareja, el primer hombre, la primera mujer. Mire qué tan cruel, tan grave es el acto de adulterio que viene a romper, viene a quebrantar, viene a violentar el orden establecido en Génesis 2:24. Mire lo que dice. Vamos a acompañarnos de algunas citas para ver un poco más profundo. Este es el principio original de Dios. Este es el plan original de Dios para el matrimonio. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ese es el principio de pacto de Dios para el matrimonio. Pero el adulterio viene a quebrantar este principio. Viene a romper este principio de pacto. El hombre y su mujer, no dice sus mujeres, dice su mujer. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. La idea original de Dios es que cada hombre de la tierra tenga una relación de pacto únicamente con una mujer, no con muchas. Y aquí entra también para la mujer, que la mujer tenga una relación de pacto únicamente con un hombre, no con muchos. Y mientras los dos vivan, serán uno delante de Dios y se mantendrán unidos para cumplir ese propósito, para cumplir esa voluntad, viviendo en ese diseño, para que sean una sola carne ante Dios. Pero el adulterio viene a romper esto, viene a corromper, viene a modificar, viene a alterar el plan original de Dios. Por eso Dios prohíbe toda clase de adulterio, sea en lo físico y también en lo espiritual, porque también hay adulterio espiritual. Cuando no somos fieles a Dios y andamos metidos en otras religiones, en otras creencias, eso es el adulterio espiritual. Entonces, la idea de Dios es que el hombre y la mujer sean fieles a ese compromiso de pacto. La idea de Dios al unir originalmente al hombre con una mujer es que ambos aprendieran a vivir en unidad, pero sobre todo que aprendieran a ser fieles. Fieles. Y el adulterio viene a acabar con esa intención, con ese propósito de fidelidad. Viene a romper la unidad. Por eso es grave delante de Dios. Es una violación al orden establecido desde el principio, donde el marido y su mujer serían una sola carne. Trágico, ¿verdad? Rompe ese pacto, el adulterio. Destruye la confianza y causa mucho dolor. Otro aspecto importante del por qué el adulterio es reprobado por Dios, porque quebranta directamente el mandamiento de Dios. No solamente rompe el principio original de pacto, sino que rompe o quebranta, violenta la ley de Dios directamente. Éxodo 24, hay un mandamiento exclusivo, único, directo, donde prohíbe, 20:14 de Éxodo, donde prohíbe totalmente el adulterio. Y todo mundo conoce este mandamiento, hermanos, católicos, creyentes, cristianos, evangélicos,
toda persona en la tierra que tenga por lo menos cierta noción de los 10 mandamientos del Decálogo sabe de este mandamiento, sabe de esta prohibición. Pero hasta dónde llega la maldad del ser humano, que aún sabiendo y conociendo que hay una prohibición directa de Dios, personal de Dios, al ser humano le vale. Le vale. Hay católicos adúlteros, un montón. Hay cristianos evangélicos adúlteros, un montón. Sinvergüenzas, conociendo la palabra, sabiendo que hay un mandamiento, no tienen el temor de Dios, no hay fidelidad en su corazón, no les interesa el mandamiento de Dios, les interesa más el placer carnal del cuerpo, el deseo carnal de su cuerpo, y tiran a un lado la orden directa de Dios. Aleluya. Les dije al principio que esto no es fácil hablar, y en muchas iglesias no se habla de esto. ¿Por qué? Porque aún a los que están a veces arriba de los altares andan en adulterio. Los predicadores andan en adulterio. Evangelistas andan en adulterio. Y aquel que anda en adulterio no tiene la autoridad moral ni la libertad para hablar con libertad y con autoridad. Solamente aquellos que nos hemos mantenido dentro del pacto matrimonial y que le hemos sido fiel a Dios y hemos sido fiel a nuestra mujer, podemos hablar esto con toda libertad, con toda autoridad. Hermanos, es serio esto. No cometerás adulterio. Mete esta palabra a lo profundo de tu conciencia. Créele a Dios. Toma en serio esta palabra, hermanos. Antiguamente el que violaba este mandamiento, el que pasaba por alto este mandamiento, ya saben cuál era la sentencia. ¿Cuál era la sentencia? Regresémonos a Levíticos 20:10. Si un hombre cometiera adulterio violando el mandamiento de la ley, dice, estoy parafraseando, si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán. Dale gracias a Dios que estamos en el nuevo pacto. Usted que ha cometido falta, usted que le falló a Dios en el pasado, debe de vivir agradecido que estamos en el nuevo pacto. Un pacto de misericordia, un pacto de perdón, un pacto donde la gracia es suficiente para perdonar. No importa las veces que le haya fallado a Dios o le haya fallado a su esposa, a su esposo. Dele gracias a Dios. Y por ello debería de vivir agradecido y proponerse nunca más volver a fallarle a Dios de esta manera. Sería mejor morir antes que seguirle fallando a Dios de esta manera. Y usted que nunca le ha fallado, proponga ser santo, propóngase ser fiel a Dios y nunca se atreva a cometer esto. Y cuando esté tentado, tírese de rodillas, llórele a Dios y dígale: Señor, ayúdame, no te quiero fallar, quiero serte fiel, dame las fuerzas para decir no a ese demonio que me anda seduciendo en el trabajo, a esa demonia que me anda coqueteando. Sí, hermanos, hay que humillarnos. Y qué hermoso cuando Dios nos advierte, porque antes de que venga la tentación o la trampa, Dios habla, hermanos. Dios nos advierte. A mí me ha advertido muchas veces: cuídate, cuídate, cuídate. Y yo le he llorado a Dios. Le digo: Señor, ayúdame, guárdame, líbrame, Señor. Y siempre en mis oraciones le digo: Señor, quiero serte fiel. Ayúdame a serte fiel, Señor. Yo quiero serte fiel. La intención de Dios entonces es que aprendamos fidelidad. ¿Cómo? Siendo fiel a la pareja. Pero hay otro aspecto aquí, algo que les quiero señalar aquí. Y quiero que se mantenga en comunión con la palabra. Dice: si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo.
Eso revela algo muy peligroso. Porque nunca se comete adulterio con una extraña o con un extraño. No. Siempre cuando se da esa situación pecaminosa de adulterio, son con personas muy cercanas, muy conocidas. Mire la sabiduría de Dios lo que está revelando. Todo aquel que ha caído en esta falta de adulterio no lo va a hacer con un desconocido, con una desconocida. Generalmente o principalmente se da con aquellas personas donde hay una relación muy cercana. Amigos, compañeros de trabajo, vecinos, familiares políticos, el cuñado, la cuñada y ahí se va. Estamos hablando de personas muy cercanas. Por ello Dios ocupa la palabra prójimo. Prójimo, hablando de una relación prohibida con una persona muy próxima. Siempre lo he dicho, la palabra prójimo viene de la misma raíz de donde viene la palabra próximo. Prójimo, próximo. Muy similar, ¿verdad? Próximo, prójimo. Entonces, que adultere con la mujer de su prójimo está hablando de aquella relación, hermanos, carnal, pecaminosa que se da por estar tan cercas, por entrar en una relación de mucha confianza, por haber una conexión de personas muy cercas. Así que, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado y medir siempre nuestra distancia. Medir siempre esa distancia, ser siempre precavido, cuidadoso. Si logro darme cuenta que por ahí hay un peligrito de que alguien por ahí anda con coqueteos, ¿qué es lo que tiene que hacer la persona, el hombre creyente, la mujer creyente? Medir su distancia. Bueno, si tiene temor de Dios, si es sabio, si ama a Dios, si ama a su esposa, ama a su esposo, si es espiritual, va a poner su distancia en el momento. Amén. Pero si es un carnal, ¿qué distancia va a poner? Al contrario, hermanos, más va a alimentar eso. Y es ahí donde se da el adulterio, entre personas cercanas, entre personas conocidas. Y mire que Dios en su justicia hace responsable a los dos que cometen el adulterio. Porque cuando se da el pecado de adulterio, no solamente uno tiene la culpa, para Dios los dos son culpables. Los dos. Nadie se va a justificar delante de Dios. Ay, es que porque yo tenía problemas en mi matrimonio. Ay, porque mi marido estaba trabajando lejos. Me dejaba muy sola. Se iba meses a trabajar. No, esas excusas no valen. Porque la palabra de Dios dice, si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera, los dos, el adúltero y la adúltera, Dios los pone en el mismo nivel de culpabilidad, en el mismo cargo, en el mismo pecado. Qué directo es Dios cuando habla, ¿verdad? Cuando corrige el pecado. El adúltero y la adúltera. Hombre y mujer son igualmente responsables. Dios en su justicia no hace distinción. Él dice el adúltero y la adúltera. Ambos participan, ambos son responsables ante Dios. Así que la justicia de Dios en relación a este pecado, hermanos, no es parcial. Dios juzga igual a los dos. Tampoco el pecado es exclusivo de un género.
tanto el hombre puede ser un adúltero mañoso como la mujer puede ser una adúltera mañosa. Así lo define mi Señor en su sabiduría: el adúltero y la adúltera. Y la sentencia, hermanos, o la sanción era la muerte. ¿Y por qué la muerte? ¿Por qué Dios era tan contundente en la vida del antiguo pacto, hermanos? ¿Por qué? ¿Qué quería lograr Dios? Quería lograr un pueblo santo. Quería lograr familias sanas. Quería lograr matrimonios unidos y bendecidos. Hermanos, esa es la intención de Dios al prohibir el adulterio en sus hijos. Que tengamos matrimonios sólidos, matrimonios bendecidos. En la unidad hay bendición. Y qué poderoso cuando un matrimonio se mantiene fiel, se mantiene unido siempre, toda la vida, hasta que Dios quiera separarlos a través de la muerte. Hermano, qué vida tan gloriosa de bendición en la unidad en el matrimonio. De hecho, dice que en Génesis, dice que después que los crió mujer, marido, varón y hembra, dice que los bendijo. Vamos a mirar para que no me ande equivocando. Génesis 1, 26, 27, 27. Mire, la unidad es bendecida. Mire, ahí está. Ahí está. Eso es ahí está el matrimonio. Ese es el matrimonio. Gloria a Dios. Ahí está el matrimonio. Creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra. ¿Por qué los hizo así, varón y hembra? Para unirlos. Para unirlos en matrimonio. Para unirlos en pareja. Y una vez que fueron creados varón y hembra, mire, por la unidad que tenían, por la unidad que tendrían. 28. ¿Cómo comienza la primera? ¿Cuál es la primera frase del versículo 28? Y los bendijo. Así que siendo uno con tu pareja, serás bendecido en la tierra. Ese es el principio original de Dios. Todo varón y toda mujer que se mantengan juntos, unidos, fieles, santos en su matrimonio, serán bendecidos, grandemente bendecidos en la tierra. Y juntos, en armonía, los dos, varón y hembra, pueden lograr muchas cosas en la tierra. Pueden multiplicarse, pueden alcanzar muchas cosas. El adulterio viene a romper todo esto, hermanos. Regresándonos a Levíticos 20:10. La contundencia, la prohibición del adulterio era para que Dios, para que su pueblo fuera un pueblo santo, apartado para Él. Y que no fueran como los pueblos paganos, inmorales, lujuriosos, perversos, donde había toda clase de pecado. El adulterio, hermanos, trae deterioro moral. Por eso la contundencia, para establecer un fundamento de que no podemos caer en tal error. La prohibición del adulterio era para cuidar la santidad en la familia, la santidad en el hogar. Voy a dar otra cita todavía que hablas. En esta cita que les voy a mencionar, hermanos, aquí Dios nos muestra cuáles son las consecuencias morales del adulterio. Y déjame decirte, en lo personal, yo tengo siempre presente esta cita bíblica. Tengo siempre presente esta advertencia. Proverbios 6:32. Proverbios 6:32. Gloria a Dios. Mire. Mas el que comete adulterio
es falto de entendimiento. Es falto de entendimiento. Corrompe, mire, el primer daño se lo hace a su persona. Corrompe su alma el que tal hace. El adulterio es muy destructivo, hermanos. Por media hora de placer, por una hora de placer, toda una vida de culpabilidad. Toda una vida sintiéndote miserable, vil. Corrompe el alma. Pero además, versículo 33, heridas y vergüenza hallará. Todo lo que provoque el adulterio en el entorno de la familia, heridas y vergüenza, reproche, señalamiento, desprecio, lo botan de la casa, los hijos lo odian a tal persona que comete esa falta, pierde todo. Y algo más, y su afrenta nunca será borrada. Eso es lo más cruel del adulterio. Que si la persona a quien se le falló, a quien le falló, puede ser el esposo o la esposa, no sabe perdonar, santo Dios. Imagínese vivir siempre con ese reproche, con esa desconfianza, por un momento de placer, perder la paz, la felicidad, la alegría, la confianza, el amor en el hogar, en el matrimonio, perder todo eso. Pero muchos no se ponen a pensar en esto. Y es ahí donde regresamos al versículo 32. Le falta entendimiento. El que comete adulterio es falta de entendimiento. Le faltó entendimiento porque no se puso a pensar en el valor de las cosas o de las personas que le aman, que confían en él o en ella. Mucha falta de entendimiento. Vamos a ir a Mateo 5:27. Dios hablándonos acerca del adulterio. Aquí el Señor Jesucristo menciona el mandamiento de la ley. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Es lo que la ley dice en Éxodo capítulo 20, 14, ya lo miramos. Y quiero hacer una aclaración, porque en la ley antigua el acto de adulterio era considerado cuando había el contacto físico, cuando se llegaba ya a la comunión física, a la intimidad física, ya era un acto de adulterio. Mientras, si no había ese contacto físico, no era considerado adulterio. Ahora mire la comparación. Por un lado, la ley era muy contundente en la antigüedad. El que cometía adulterio, su sentencia era la muerte. Ahora, en el nuevo pacto, el que comete adulterio no muere, alcanza el perdón, alcanza misericordia. Y por ese lado es bueno que Dios sea así con nosotros, porque repito, si no muchos ya hubieran muerto en las congregaciones. Pero por otro lado, la exigencia, el estándar de santidad de Dios para nosotros en el nuevo pacto es más alto que en el tiempo de la ley. Porque en el tiempo de la ley el adulterio era hasta que se llegaba al contacto físico. Ahora en el nuevo pacto basta con mirar a una mujer y desearla
y ya tal hombre está cometiendo adulterio. Así que nos subieron el estándar, nos dieron la gracia, pero el estándar se subió. La exigencia de santidad, la exigencia moral es más alta para nosotros, hermanos. Mire lo que dice el versículo 28. Santo Dios. No morimos, pero nos elevaron el estándar de santidad en el mandamiento. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón, sin haberla tocado, sin haber estado en contacto físico, sin haberle dado un beso. Ya adulteró en su corazón y ya es culpable delante de Dios. Ay, Dios mío, solamente Dios sabe cuántas veces hemos cometido este pecado ya nosotros los hombres, que somos más sueltos de la vista para mirar. Pero también entra la responsabilidad de la mujer. No des motivo para que te anden codiciando los hombres. Vístete bien. Solamente Dios sabe cuántos varones cristianos ya han cometido este pecado, solamente con la vista. Pero también solamente Dios sabe cuántas mujeres cristianas, por mal vestidas, han dado lugar que los hombres cristianos, no solamente cristianos, sino todos los hombres, amén, las codicien por su mala manera de vestirse, por su mala manera de sentarse, hasta su mala manera de ponerse a orar. Solamente Dios sabe. Así que por un lado Dios dice: cuidado a los hombres de andar mirando y deseando a la mujer, porque si ya estás pensando y ya te la estás imaginando solamente en la mente, ya para Dios ya es adulterio. Pero también ahí habla de la mujer, que la mujer no se preste, que no dé motivo para que el hombre la ande codiciando, porque para que un hombre ande codiciando a una mujer, la mujer también debe de andar ahí de coqueta, de sensual, mal vestida. Hermanos, todo eso habla de lo que puede provocar llegar hasta ese punto del adulterio. Por un lado, quizá el hombre por mirón, por codicioso, por lascivioso, por lujurioso. Y por otro lado, quizá la mujer por sensual, por coqueta, por irreverente, en su mala forma de vestirse. Así que el punto es que cada quien agarre su parte para terminar pronto. Usted, hombre, piense bien, ande bien, mantenga una mente limpia, santa, y no ande codiciando ni mirando por ahí, no ande de lujurioso ni lascivioso. Y usted, mujercita, vístese bien, como una mujer de Dios, con respeto, con decoro, con pudor, como dice la palabra del Señor. Y de todas formas, tanto el hombre como la mujer, cuidémonos de no caer en semejante pecado, porque duele mucho, provoca mucho dolor, hace mucho daño en la familia, en el matrimonio. Póngase en pie, por favor.